Bueno, entonces, como les dije, las ondas electromagnéticas son también una unidad de, digamos, del estudio de las ondas y vamos a estudiarlas de la misma forma como estudiamos las ondas mecánicas. Vamos a ver primero cómo se propagan, la velocidad de propagación, luego vemos la energía, la potencia y la intensidad, ¿sí? La misma forma. Algunas, digamos, relevancias que tienen las ondas electromagnéticas es que son, digamos, estos tipos de ondas nosotros las vemos a diario en muchísimas, digamos, partes. Por ejemplo, la luz visible, la luz que usted está recibiendo, por ejemplo, del computador, eso es una onda electromagnética. Entonces, la luz visible es una onda electromagnética. Por ejemplo, las ondas de radio son una onda electromagnética. Las de televisión son una onda electromagnética. ¿Sí? Entonces, hay una gran cantidad de ondas electromagnéticas, de fenómenos electromagnéticos que nosotros podemos darle explicación por medio del estudio de las ondas electromagnéticas. Actualmente hay una gran cantidad de aplicaciones con ondas electromagnéticas. Lo último en ondas electromagnéticas está algo que se llama la generación del segundo armónico y unos experimentos que se están haciendo para poder hacer experiencias de astrofísica a nivel de laboratorio, ¿sí? Eso se está haciendo, eso es lo último que se está haciendo con la luz. Entonces, que ustedes estén estudiando ondas electromagnéticas es muy importante. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar las fibras ópticas, todo este cuento, todo eso necesita ondas electromagnéticas, ¿sí? Eh, Bien, básicamente porque actualmente, bueno, mucha de la comunicación que utilizamos es con luz. Entonces, eh, digamos que el estudio es muy importante. Algunas características, bueno, otra característica que tiene la onda electromagnética, como les dije, es que se puede mover en el vacío o en un medio material, ¿sí? Otra característica que tienen las ondas electromagnéticas es que ellas se pueden mover a la velocidad de la luz. Eh, nada se puede mover a la velocidad de la luz, solamente las ondas electromagnéticas, solamente los fotones. Nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. Sí, o bueno, en este punto, pues sí es cierto que hay algunas teorías, unas un poco metafísicas sobre que se puede mover más rápido de la velocidad de la luz y por ahí se hizo algún experimento hace unos años. Pero actualmente nada de eso es comprobado, o sea, no podemos decir que algo se mueva más rápido que la velocidad de la luz, no es 100% comprobado, ¿sí? Que nada se mueva más rápido de la velocidad de la luz es uno de los postulados de, digamos, eh, de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Entonces, eso todavía está bastante vigente. Bueno, ¿cómo se generan las ondas electromagnéticas? Bueno, resulta que las ondas electromagnéticas se generan por medio de la aceleración de una carga. Si ustedes tienen una carga Q, esa carga Q obviamente tiene un campo eléctrico, ¿sí o no? Bueno, resulta que al yo acelerar esa carga, al yo acelerarla, o sea, que su velocidad final sea diferente a su velocidad inicial, pues resulta que ya la carga eléctrica de por sí tiene campo eléctrico, ¿sí? Pero cuando es acelerada esa carga eléctrica, se produce un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético, eso por la ley de Ampère, ¿sí? Con un campo eléctrico se genera un campo magnético. Y resulta que esa generación de campo magnético, que es un campo magnético que oscila en el tiempo, pues va a generar nuevamente un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurre por la ley de Faraday, porque un campo magnético genera un campo eléctrico. Entonces, continuamente este ciclo empieza a ocurrir, o sea, un campo eléctrico genera un campo magnético, luego el campo magnético genera un eléctrico, luego el eléctrico genera un campo magnético y de esa forma la onda se autopropaga. Entonces, una característica bien importante de esto es que las ondas electromagnéticas se autopropagan, ¿sí? Bien, entonces no necesitan de un medio físico como tal, como si ocurría, por ejemplo, en las ondas mecánicas. Recordemos que en las ondas mecánicas el movimiento de las ondas ocurría porque habían fuerzas de cohesión internas en el medio,
provenientes de la elasticidad del medio y gracias a eso las ondas se movían. De no ser así, pues eso básicamente no se moverían o sea, no se moverían digamos, las ondas elásticas. Bueno, pues aquí en las ondas electromagnéticas, ellas no necesitan del medio, sino que ellas mismas se autopropagan, ¿sí? Bien, ustedes pueden ver aquí que nosotros estamos hablando de campos eléctricos y campos magnéticos. Resulta que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos son descritos por algo que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, bien, básicamente, todos los fenómenos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos son descritos por esas ecuaciones, ¿sí? ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell ustedes tuvieron que haberlas visto en electromagnetismo, ¿sí? A ver, vamos a recordar las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? Bueno, las ecuaciones de Maxwell son 4, ¿sí? La primera de ellas es la ley de Gauss. La ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿sí? La segunda ley de Gauss es la ley de Gauss para el campo magnético. La tercera es la ley de la ley de Ampère. Ay, Dios. Un momento. Pasó un problemita. ¿Sí me están escuchando? Ya se fueron todos. Ahí está bien, profe. Sí, estamos escuchando. Ok. La siguiente es la ley de Ampère. Y la última es la ley de Faraday. Bueno, no le quitemos importancia a Maxwell. Esta es la ley de Ampère-Maxwell. Y esta es la ley de Faraday-Lenz. Bien. Entonces, estas son las 4 leyes de Maxwell. Estas ecuaciones, estas leyes de Maxwell están relacionadas entre sí, ¿sí? Básicamente las primeras dos son las leyes de Gauss que relacionan el flujo de campo eléctrico y magnético. Y las segundas son las relaciones entre campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Bien, a ver, ustedes seguramente sí recuerdan la ley de Gauss. De la ley de Gauss es una consecuencia de la ecuación de la ley de Coulomb. ¿Sí recuerdan? F igual a K por Q sobre R cuadrado, ¿sí? Bueno, resulta que básicamente lo que hace la ley de Gauss es que evalúa, digamos, si yo tengo una carga Q, digamos positiva, sabemos que esa carga Q pues irradia, o sea, tiene un campo magnético, tiene un campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico pues es representado por medio de líneas de fuerza, ¿sí? Entonces en la ley de Gauss lo que tenemos es lo siguiente, si yo establezco una superficie cerrada que cubra la carga, ¿sí? Entonces resulta que la cantidad de líneas de campo eléctrico que pasen por esa superficie pues será igual a la carga que hay adentro, ¿sí? Tal vez ustedes la recuerden en forma integral. Era la integral cerrada de superficie del campo eléctrico producto punto del ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso evalúa la forma de la carga que está dentro de la superficie cerrada. Eso lo hacíamos nosotros en electromagnetismo para obtener la forma del campo eléctrico. Yo puedo, digamos, transformar esta integral, yo la puedo escribir, o sea, esta expresión de la ley de Gauss para el campo eléctrico, yo la puedo escribir de esta forma. Yo la puedo escribir como el operador nabla producto punto del campo eléctrico y es igual a la densidad de carga sobre epsilon sub 0, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué significa ese triangulito de ahí? Ese triangulito se llama el operador nabla. Ese operador nabla, ustedes tuvieron que haberlo visto en multivariable. Por eso les decía al principio del curso que era muy importante que ustedes hubieran visto cálculo multivariable, ¿sí? ¿Qué es el operador nabla? A ver, ¿alguien recuerda qué es el operador nabla? Bueno, el operador nabla
es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x en dirección y, más la derivada de la función con respecto a y en dirección j, más la derivada con respecto a z de la función en dirección k, ¿sí? Eso es un operador que es vectorial, o sea, él opera sobre una función. Si yo, por ejemplo, tengo una función, no sé, una función de x, y, entonces él va a derivar, o sea, el operador va a derivar esta función en x y en z va a dar 0, ¿sí? Tal vez ustedes la vieron por allá en multivariable con el nombre de el gradiente, ¿sí? Bueno, el gradiente es ese operador Nabla, pero aplicado a una función escalar, ¿sí? Ya cuando se aplica una función vectorial, como es el caso de lo que está pasando acá, esto no se lee, digamos, no se lee como el gradiente, sino se lee como la divergencia, ¿sí? Básicamente, hay tres formas de operar, de que el operador Nabla opera. De esta forma, producto punto la función e, esto se llama la divergencia, ¿sí? Cuando opera de esta forma sobre una función que no es vectorial, esto se llama el gradiente. Y cuando opera de esta forma, con el producto cruz, se llama el rotacional. ¿Listo? Bien. Entonces, en conclusión, la primera ley de Gauss para el campo eléctrico lo que hace es evaluar las líneas de campo que salen de una superficie cerrada y que eso pues va a ser igual a la forma de la carga que yo tengo internamente, ¿sí? Algunos parámetros que ustedes deben recordar acá es lo que es el campo eléctrico. Entonces recuerden que el campo eléctrico, pues eso tiene una formación, ¿no? Las unidades de ese campo eléctrico son newton sobre coulomb o también son voltios sobre metro, ¿sí? El E sub 0 es lo que se llama la permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica básicamente evalúa, digamos, el comportamiento eléctrico de un medio en presencia de una carga eléctrica, ¿sí? Eso es lo que hace. Bien. La segunda ecuación, que es la ley de Gauss para el campo magnético, lo que hace es lo mismo. Evalúa las líneas de campo que salen, digamos, de una superficie cerrada, pero esta vez lo que yo tengo es un imán. Entonces recordemos que en el imán las líneas de campo salen del norte y van al sur, ¿sí? De esta forma, y pasan por dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo quiero, digamos, trazar una superficie cerrada alrededor de ese campo magnético, pues, ¿qué voy a notar? Que las líneas que salen digamos, de la superficie gaussiana son las mismas que entran. Entonces, cuando yo haga la integral de, digamos, de superficie del campo magnético producto punto el ds, pues eso va a ser igual a 0, porque no hay flujo de campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta segunda ley de Gauss para el campo magnético? Bueno, pues lo que quiere decir es que no hay líneas de campo magnético abiertas, sino todas las líneas de campo magnético son cerradas, ¿sí? Bien, y esto lo podemos escribir por medio del operador Nabla como que la divergencia del campo magnético es igual a 0, ¿sí? Bien, algunas, digamos, características del campo magnético es que el campo magnético se mide en teslas, ¿sí? Los teslas también son newton sobre coulomb metros sobre segundo, ¿sí? Y el mu sub 0, aunque no está aquí, el mu sub 0 se llama la permeabilidad. La permeabilidad magnética, básicamente lo mismo, relaciona, digamos, cómo se comporta un material en presencia de un campo magnético, ¿sí? Es básicamente eso. Bien, y ya para terminar, las siguientes dos leyes, que es la ley de Ampère y la ley de Faraday, lo que hace es relacionar el campo eléctrico con el campo magnético. Por ejemplo, la ley de Ampère básicamente establece que si yo tengo una espira, yo tengo un pedacito aquí de alambre, y yo por ese pedacito de alambre hago pasar una corriente I, digamos, en esta dirección, entonces lo que va a ocurrir es que se va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a ser de esta forma, ¿sí? Bien, esa es la ley de Ampère. ¿Cómo la puedo escribir en términos del operador Nabla? Lo escribo de esta forma, como el rotacional del campo magnético es igual a μ sub 0 por J más μ sub 0 por epsilon sub 0
por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, ¿sí? Esta J que aparece acá se llaman corrientes de desplazamiento. Si el medio tiene corrientes de desplazamiento, entonces J existe. J es como una forma de corriente, ¿sí? Pero lo que está diciendo acá, y esto es lo importante, es que si yo hago variar un campo eléctrico en el tiempo, pues genera un campo magnético rotacional. Eso es lo importante de la ley de Ampère, ¿sí? Y ya para la ley de Faraday, lo que yo tengo es lo siguiente. Yo tengo, digamos, no sé, yo tengo un alambre, por ejemplo, en forma de solenoide, ¿sí recuerdan? En forma de espiras, lo tengo así, ¿sí? Y yo introduzco dentro de ese alambre, yo introduzco un campo magnético, pero ese campo magnético yo lo introduzco variablemente, o sea, yo digamos, lo voy metiendo, lo voy sacando de forma que el campo magnético que está experimentando la espira, o sea, este campo magnético de acá, varíe en el tiempo, entonces yo estaré generando una corriente, ¿sí? La ley de Faraday la hacíamos por allá bueno, hacíamos tanto la ley de Faraday como la ley, todas estas leyes las probamos en el laboratorio de electromagnetismo. Esta de la ley de Faraday la hacíamos cuando teníamos el solenoide y le metíamos dentro unas barras metálicas o unas barras imantadas y generábamos en un goniómetro una señal de corriente, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos escribir esta ley de Faraday? Esta ley de Faraday se escribe como que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético, menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. ¿Cómo así? Pues que si usted hace variar un campo magnético en el tiempo, pues va a generar un campo eléctrico rotante, ¿sí? Entonces, las leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell básicamente se dividen en dos grandes grupos. Los que evalúan los flujos, que son las leyes de Gauss, y los que relacionan los campos eléctricos y magnéticos, que son la ley de Ampère y la ley de Faraday. ¿Ok? Bien. Eso sería todo, chicos. Profe, una pregunta. Esa J, la corriente de desplazamiento que usted me dice, ¿tiene alguna forma? O sea, ¿yo la puedo igualar a algo Sí, para que haya alguna relación? eso es una corriente, eso es una derivada o sea, ese movimiento de carga respecto al tiempo. Pero sí tiene propiedades bien interesantes que se tienen que discutir a fondo. Por eso es que, por ejemplo, por eso es que cuando yo quiero, digamos, cuando las ecuaciones de Maxwell que vamos a utilizar nosotros son las siguientes. Mire, estas son las ecuaciones de Maxwell normalmente, ¿sí? Que son estas. De una onda plana. Ya, sí, un momento. Entonces, mire, tengo esta es la primera ecuación de Maxwell, la segunda es esta. Vamos a ver si lo alcanzo a escribir antes de que se termine el tiempo. Y la tercera es que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Y la tercera es que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 por J más epsilon sub 0 por mu sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, ¿sí? Entonces resulta que las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar es para cuando no hay cargas eléctricas, o sea, para cuando una carga eléctrica se aceleró y generó una onda electromagnética, pero yo estoy analizando en la región del espacio donde yo estoy analizando esta onda electromagnética, la carga está demasiado lejos, de forma que yo puedo escribir las ecuaciones de Maxwell como el gradiente del campo eléctrico es igual a 0, porque no hay campo eléctrico en la zona donde lo estoy evaluando, ¿sí? La segunda ecuación de Maxwell es la misma, y la tercera ecuación de Maxwell también es la misma. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Pero la cuarta ecuación sí cambia, porque ya no tengo corrientes de desplazamiento. Entonces, esa ecuación queda como el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. La realidad es que analizar